fueron arrestados. Que en el capítulo 4, Pedro y Juan son arrestados, ¿no? Y lo leímos. Predicar la palabra de Dios. Y anunciaba que en Jesús la resurrección. A ver. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban al pueblo la resurrección de Jesús. Porque enseñaban al pueblo la resurrección. Porque hicieron un milagro hermoso. Pero eso fue después del milagro. Se hizo primero el milagro y luego Pedro y Juan comenzaron a predicar de la resurrección. Entonces, ¿quién los arrestó? El concilio los juzgó. El problema era que cuando ellos sanaron al cojo que ponían en la Hermosa, pues ahí se empezó a correr la voz. Entonces ellos siguieron predicando y una cosa, eran por las dos causas. Porque cuando él oye, cuando Pedro empezó a decirle que por esta causa le estaban juzgando, porque él había sanado a una persona, entonces ¿por qué razón? ¿Sabes? Claro. Eran los dos problemas. Tanto que había sanado el enfermo, también como el Señor también le daba palabra a Pedro para predicar. Es que una cosa va unida a la otra. El milagro viene después y después viene la predicación. ¿Quién arrestó a Pedro y a Juan? Los sacerdotes. Exactamente, porque lo han releído. Pero entonces aquí me parece algo curioso, vea usted, porque luego Pedro más adelante dice, aquí se nos está preguntando, puesto que se nos está juzgando acerca del favor que le hemos hecho a un hombre. Se lo va a leer en el capítulo 4. Porque lo que Pedro hizo fue un favor, ¿no? Y al Pedro hacerles un favor, lo curioso fue de que lo arrestaron porque había hecho algo muy notorio entre todas las personas. Otra pregunta. ¿Cuál fue el dictamen cuando los dejaron en libertad? Que no hablaran Sino que no predicasen. en el nombre de Jesús. Les Prohibieron. que no prediquen el nombre de Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Porque no podemos callar lo que hemos visto Y oído. Vean, hermanos, yo por esto yo quería leerles esto, porque bueno, y así nos preparamos para la siguiente predicación que tenemos acá. Si ustedes se dieran cuenta de la importancia de que es que se manifieste el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, cualquier cosa puede pasar. ¿Cuánto lo creen? Amén. De hecho, nosotros hemos sido testigos de ello a día de hoy. Cuando el Espíritu Santo desciende y cuando una persona está llena del Espíritu Santo, la persona espiritual que habla Primera de Corintios, para esa persona todo es natural. Milagro es normal. Para el que no es normal, es milagro ver un milagro. ¿Me entiende? Porque la persona que no está en el Espíritu, que vea que un cojo que no camine, se pare y empiece a caminar. ¡Wow! Es una cosa bárbara. Que un ciego que no ve desde nacimiento, vea. Eso quiere decir que el hombre natural es un milagro que vea un milagro. Pero Pedro era un hombre espiritual. Entonces Pedro, me imagino yo, con toda la naturalidad del mundo, y hay que aclarar esto, Pedro y Juan no buscaban el milagro. Pedro y Juan no decían que vengan aquí los enfermos, que los vamos a sanar. No,
que eso es antibíblico, lo que las regadas estas de sanidad, que hacen, que traigan a los enfermos que aquí. No, hermano, porque en cualquier lugar donde esté el Espíritu Santo siempre va a haber sanidad, donde sea. Y donde hay una persona que esté llena del Espíritu Santo, hay sanidad. Por eso es que nosotros testificamos que aquí en la iglesia hay sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Una alabanza al Señor. Entonces, Pedro y Juan salían y se iban a ir al templo a orar. Pero yendo camino al templo, se encontraron con un cojo. Y el cojo esperaba que les diera dinero. Por favor, denme. Pero Pedro y Juan dijo: querido amigo, mírenos. Pues el cojo se le queda viendo. ¿Será que serán millonarios estos o qué? Entonces hay que aclarar esto, porque la Biblia dice que Pedro le aclaró al hombre: querido amigo, si usted viene esperando dinero, esto está grave. Porque yo estoy igual que usted. No tengo plata ni oro. ¿Y cuántos aquí queremos dinero? Me pregunto yo. ¿Hay alguien que me pueda hacer un préstamo? Yo estoy económicamente vivo por la misericordia de Dios, igual que todos nosotros. Amén. Si la gente viene por dinero, aquí me ha llegado mucha gente, hermano, se lo hace delante de Dios, mucha gente. Pastor, hágame un préstamo, la iglesia no me puede hacer un préstamo. No tenemos para alquiler y ahora vamos a prestar. Y gente de fuera me dice: yo le aseguro por mi madre que le pago. Yo le digo: querido amigo, míreme, no tengo oro ni plata, pero entonces hay algo que me gusta mucho. Pero yo tengo algo que le puede servir. De lo que tengo, te doy. ¿Y qué era lo que tenía Pedro y Juan? ¿Qué era lo que tenían? El Espíritu Santo de Dios. Estaban ¿qué? Llenos. Vea usted, llenos. No es necesario un culto, hermano. No es necesario un culto para que ocurra el milagro, hermano. Se lo digo yo en el nombre de Jesús. No es necesaria una convención para sentir el Espíritu Santo. No, de lo que tengo te doy, porque yo tengo Espíritu Santo y tú necesitas una intervención del Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy va a haber sanidad para tu vida ahora. Así de sencillo. Y Pedro lo tenía muy claro: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y porque tenía Espíritu Santo y porque estaba lleno del Espíritu Santo, el hombre se levantó. Pedro y Juan siguieron caminando hacia el templo. El hombre que recibió el milagro pues se quedó asustado y empezó a saltar: he sido sanado, he sido sanado, he sido sanado. Yo no caminaba y ahora camino, porque Dios lo hace todo completo. Aquí está la presencia de Dios. Aleluya. Usted me imagina, pero ¿qué pasó aquí?